Solo son dos fichas que se me han perdido más. Bien, vamos a continuar la sesión. Último minuto para marcar asistencia. Marcar asistencia. Cerramos asistencia. Ok. Bien, entonces ahora vamos a continuar repasando los ítems que tienen que ver con el desarrollo del proyecto de investigación. Entonces, a ver, déjenme ver. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Está nuestro delegado Renzo por ahí. Ok, no está Renzo, pero muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro esquema. El primer aporte ha significado todo esto que ya estamos viendo aquí y que incluye los antecedentes del estudio. Habíamos estado viendo el proyecto de Vargas. ¿Está Vargas ahí? Sí, doctor, presente. Buenas noches. Ya. Bueno, revisamos ya su proyecto hasta antecedentes, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las bases teóricas, las hipótesis y las variables. Vamos a hablar de esos aspectos a modo de repasar los conceptos. Entonces le voy a pedir a Sofía Alexandra que nos haga la lectura de esa lámina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El marco teórico. Si se admite que las teorías científicas intentan explicar y predecir los fenómenos mediante la especificación de las relaciones entre las variables. El marco teórico de una investigación debe mostrar el estado actual de los conocimientos sobre las variables involucradas en la investigación propuesta. Asimismo, lo que postulan las escuelas de pensamiento acerca de sus relaciones mutuas y con otras variables circundantes. El último no es tan válido para nosotros, pero eso tiene que ver más bien con temas en el área de las ciencias sociales. Pero los dos primeros sí. Entonces, el marco teórico tiene que construirse desde el conocimiento sólido, es decir, libros, tratados, textos, revisiones sistemáticas, metaanálisis. Esa debe ser la fuente. ¿Ya? Estoy siendo claro. La fuente es el conocimiento sólido. Porque hay algunos que utilizan conocimiento reciente para construir el marco teórico. No, el marco teórico se hace desde el conocimiento sólido, ¿no?
Y miren, ahí está claro. Debe mostrar el estado actual de los conocimientos sobre las variables del estudio. Es decir, en el marco teórico que vamos a construir, debemos mostrar lo último que se conozca respecto a las variables que estamos estudiando. Y esto porque a veces en el marco teórico hay algunos estudiantes que, por ejemplo, si están estudiando diabetes mellitus, me copian un poco más, me copian todo el capítulo de medicina interna de Rosman o del libro de endocrinología, el capítulo de diabetes, ¿no? Y me estructuran el marco teórico como si fuese un tratado, ¿no? Aquí tienen que hacer el marco teórico basado en las variables que van a investigar. Entonces, dice teórico, se debe cuidar que no sea ni superficial o estrecho de un lado, ni tampoco tan frondoso o lleno de cuestiones irrelevantes que la sección aparezca hinchada y postiza en el contexto del trabajo. O sea, si realmente se dedican a hacer el marco teórico en función de las variables en el estudio, entonces está bien. Pero si, por ejemplo, voy a hacer factores de riesgo asociados a la prematuridad y me ponen clasificaciones, cosas que no tienen que ver con las variables en el estudio, está de más, ¿no? Por ejemplo, tratamiento de la prematuridad o manejo de la prematuridad. Cuando yo hago un estudio de factores de riesgo asociados a la prematuridad, no voy a estudiar el manejo o el tratamiento. Entonces, se entenderá que eso ni debería aparecer en el marco teórico. Y si tiene alguna relación, algo pequeñísimo. Entonces, porque usualmente a veces, y hay algunos alumnos que hacen el marco teórico basados en resúmenes que hay en las páginas web de ciertas páginas web de salud, por ejemplo, ¿no? Y le ponen sus, digamos, sus bolitas, sus redonditos, sus guiones, etcétera, etcétera, ¿no? No, todo el proyecto debe seguir las reglas de una monografía. Por lo tanto, se deben escribir en prosa. Debe escribirse en prosa. Muy bien. Ahora le vamos a pedir a Heiner que nos haga la lectura de esa lámina. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. El marco teórico. La elaboración y presentación del marco teórico debe seguir las reglas de la elaboración de una monografía, es decir, que debe estar basado en la interpretación y comparación de fuentes primarias actuales, con el fin de establecer cuál es el estado de la cuestión o estado del arte acerca de la materia que se investiga. Primero, que cuando damos el marco teórico y en realidad todo el proyecto deben seguir las reglas de elaboración de una monografía. Y en gran medida hay que utilizar el parafraseo cuando corresponda. Y es dependiendo de qué parte, ese cobra importancia. Y lo otro, por ejemplo, voy a definir qué es prematuridad. Entonces, he leído 1, 2, 3, 4, 5 textos, libros, metaanálisis sobre esa definición. Entonces, ubicaré o tomaré en cuenta aquella definición que sea más completa o aquella que más esté relacionado a lo que yo voy a investigar. Y el marco teórico, como dice ahí, debe estar basado en la interpretación y comparación de fuentes primarias actuales. Fuentes primarias, ¿sí? Eso también ya les he observado cuando han hecho la fundamentación, etcétera, ¿no? Que en muchos casos no han utilizado fuentes primarias. Y actuales, ¿no? O sea, lo último que se conozca. Entonces,
¿Qué más? Y aquí le vamos a pedir, a ver, a Claudia Fernanda que nos lea esa lámina. Doctor, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Y se olvidó de Buenas saludar. noches, Compañero. compañeros, buenas noches, perdón. Ok. El marco teórico es la exposición de una recopilación que hace el investigador sobre los enfoques teóricos relacionados con el problema de investigación y con el cual el investigador se encuentra de acuerdo. El grado de avance que debe tener el marco teórico en un proyecto depende de las exigencias de cada institución. Muy bien. Y ya ahí tenemos, ¿no? Y vamos a ir aquí está. Entonces, Vargas Córdoba, ¿no? Ok. Entonces, supongo que todas esas observaciones que hemos hecho, ya todos lo han superado, ¿no? Y esta semana que viene vamos a dar ya horarios para hacer las consultas que ustedes consideren necesarias. Pero, digamos, ya tienen que haber corregido todo eso, ¿no? Entonces, todo este tiempo ha sido para que corrijan eso, ¿no? Y ahora vamos a continuar hablando, ¿no? Entonces, lo que viene es el marco teórico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar? ¿Qué es lo que va a estudiar Dafne Gavino? Factores de riesgo obstétricos asociados a la anemia en gestantes, ¿no? Entonces, uno siempre está hablando de la variable dependiente. En este caso, vamos a hacer la revisión. ¿Qué se conoce respecto a la anemia en gestantes? ¿Qué es lo último que se conoce respecto a la anemia en gestantes? ¿No? Y luego de eso, vamos a hablar sobre los factores de riesgo obstétricos y vamos a enfatizar esos factores de riesgo obstétricos en el cual va a enfatizar, ¿no? En el cual va a enfatizar, en este caso, Dafne, ¿no? Ahí tenemos los factores. Entonces, le habíamos dicho que tal vez vale la pena agregar algunas otras variables. Seguramente ya lo he evaluado. Y entonces vamos a ir un poco aquí al marco teórico. Entonces, déjenme ver por diseño. Mejor abro un nuevo Word. Voy a abrir un nuevo Word. Entonces, ahora vamos a hablar del ítem de bases teóricas, ¿no? No sé si es el... Sí, debe ser de bases teóricas. Entonces, es el 2.2. Entonces, ok. Entonces,
ella tendría que tomar algunos temas y para empezar tiene que hablar de la anemia, anemia, ¿cómo es el concepto? La anemia en gestantes. Correcto. Y el otro tema es los factores de riesgo obstétricos, ¿no? Ahora, muy bien. Entonces, estos son los dos temas. Ahora, ¿qué factores de riesgo obstétricos vas a estudiar, Dafne? A ver. Doctor, está la multiparidad, Tiene que ser en el orden, ¿no? En el orden que aparece aquí. ¿Sí? ahí ya, está la edad gestacional, multiparidad, antecedente de aborto. A ver, vamos a escribir aquí. Tenemos que, ¿cuál es? A ver. La edad gestacional. Ujú. Ya, ¿qué más? Ya, multiparidad, Ya, multiparidad. antecedente de aborto. Los controles prenatales, Ya. el periodo intergenésico. ¿Algo más? Eso es hasta el momento, doctor. Ok. Mire, cuando yo veo esto un poco, como que parece que está limitado y más o menos uno podría pensar que ya esto se conocería algo. Espero que tenga consistencia desde ese punto de vista temático para que el ginecólogo diga, pues, pero esto ya no hay mucha diferencia respecto a lo que ya se ha hecho. Pero es válido lo que se pretende hacer, pero no puedo dejar. Entonces, nuevamente, tal vez hay algunos factores obstétricos. Entonces le vamos a poner aquí, ¿qué otros factores obstétricos podrían estudiarse, ¿no? Y eso estoy hablando, pensando en que lo va a presentar ante los especialistas y tal vez ellos podrían tener otros factores que valdrían la pena revisarse, porque esto que está aquí es lo usual, ¿no? Lo que hacen los estudios. Ahí también yo me puedo dar cuenta que tal vez no es suficiente estudiar solo estas variables, ¿no? ¿Ya están bien? Sí, pero como que falta algo. ¿Qué? No sé exactamente, ¿no? Algo hemos escrito ahí, pero ya está. Entonces, mire, uno va construyendo más o menos así, y entonces va a hablar sobre la anemia en gestantes, ¿no? Puede empezar haciendo una definición de anemia en general, ¿correcto? En general. Luego de eso, algo sobre la importancia de la anemia en la salud. Y ya está. Hay algunos que hacen esto, la anemia, lo clasifican, tipos de anemia, esto, lo otro. No tiene mucho sentido. Si hay alguna cosa adicional de la anemia en general,
que es importante y está ligado a lo de las gestantes, habrá que colocarlo. ¿Sí? Que exactamente no estoy muy seguro ahora, pero tal vez decir que la anemia más, o sea, no desarrollar pues clasificación tipos de anemia, ¿no? Sino decir, existen 4 tipos de anemia, la tal, la cual, y la más común es tal, y la que usualmente es la que afecta a las personas y está más presente en las que están, algo así. Pero inmediatamente tiene que hablar de la anemia en gestantes. Se va a hacer una definición, ¿sí? Una definición de la anemia en gestantes. Aquí, en realidad es importante porque ahí tiene que explicar un poco el rol de la anemia, por decir cualquier cosa, rol de la anemia en la gestación. ¿Qué pasa si hay anemia? ¿Eso qué produce? Tal, ¿qué consecuencias trae? ¿No? Pero no solo el rol de la anemia como tal en la gestación, digamos, ¿no? ¿No es cierto? No solo el rol de la anemia. De repente la fisiopatología de la anemia en gestantes, ¿no? Y habría que ver qué cosa va a poner pues el Daphne, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Y entonces lo más importante aquí es decir lo último que se conozca respecto a la definición de la anemia en gestantes. Rol, esto, consecuencias. Es una especie de revisión temática, ¿no? Pero ojo, no pierdan aquí haciendo anemia, clasificación, esto, cómo se diagnostica esto, ¿no? Tal vez aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Algún detalle más que sea necesario colocar, pero digamos, lo estamos haciendo muy rápido. Y luego entramos a los factores de riesgo. Supongamos, vamos a hablar del periodo intergenésico. Podemos empezar definiendo qué es el periodo intergenésico, ¿no? ¿A qué se llama periodo intergenésico? Pero algo corto, ¿no? Por ejemplo, si la variable fuese después de que uno ha hecho estas ha revisado cada uno de los factores que uno va a estudiar, puede terminar haciendo algunas variables tal vez alguna variable que era necesario estudiar pero que tal vez no tenemos información, valdría la pena. Pero a esto hay que agregarle luego las variables intervinientes. ¿Qué variables intervinientes vas a utilizar tú, Daphne? Doctor, ahí solo sería el sexo, porque todas ¿Cómo? son... ¿Sexo? La diré Estás en gestante, o sea, ¿qué es sexo? O sea, los varones también pueden embarazarse. No. Y entonces, ya. Eso, Supongamos, vamos a ver, edad, ya está. Ya, y otras variables, ¿cierto? Ya. Unos estudios tendrán más variables intervinientes, otros no. Otro que podría uno estudiar es ocupación.
grado de instrucción, lo que sea relevante pues para el estudio e importante, ¿correcto? Ok, entonces estamos haciendo de manera extensiva para otros también. Entonces, ¿eso qué significa? Que tendría que estudiar edad. Entonces ya no voy a definir edad, pues, ¿no? Porque todo el mundo sabe que es el tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta el momento actual, ¿no? Pero tal vez en periodo intergenésico sí. En controles prenatales también haré una definición, ¿no? Y en controles prenatales, cuando Daphne haga su definición operacional, entonces no bastará con que diga que es un control prenatal, hablará un poco de la importancia del control prenatal durante el embarazo, ¿correcto? La definición, la importancia, cuáles son los criterios de control prenatal adecuado o inadecuado, ¿no es cierto? 6 o más controles, etcétera. ¿Sí? Y luego, lo más importante, cómo el control prenatal está asociado ¿a qué? ¿A qué está asociado? ¿Cuál es el estudio? A la anemia. ¿A la qué? Anemia. A la anemia en gestantes. Entonces, aquí lo más valioso va a ser esto de aquí. Y eso es lo que tiene que tener más énfasis. Lo otro hay que colocar lo que sea necesario, pero tampoco podemos extender lo que sea necesario y suficiente. Lo más importante va a ser cómo es el control. Y ahí no basta con que decir, pues, diversos estudios han encontrado que hay relación entre controles prenatales y la anemia en gestantes. No me estás diciendo nada. ¿Sí? Entonces, hay bibliografía que habla como el control prenatal. Entonces, ¿qué ocurre? Usualmente cuando hacemos ese análisis a este nivel, correcto, cuando hablamos ese análisis a este nivel, ¿no? Usualmente ya es muy particular y tal vez esa información no está ni en los estudios previos ni en lo que han leído. Entonces tiene que ser búsqueda bibliográfica en PubMed, etcétera. Lo menos que pueden hacer es en el Google Scholar. Entro al Google Scholar y voy a poner control prenatal y su relación con la anemia en gestantes. ¿Eso qué significa? Que voy a tener que buscar información específica. Tengo que hacer una nueva búsqueda bibliográfica, solo tomando en cuenta estas dos variables. Y de hecho va a aparecer artículos o estudios similares o parecidos. No, tengo que buscar, ¿no? Tengo que buscar, ¿no? Revisiones sistemáticas o estudios de metaanálisis que me permitan, porque un antecedente no es un conocimiento sólido, es un conocimiento reciente. Tengo que buscar dentro de todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, este parece una revisión temática, ¿no? ¿Sí? Ya está. Solo que hay que buscar, ¿no? Es una revisión temática, ¿no? De cómo la anemia está asociada
Entonces hay que buscar. Claro, si lo buscan en PubMed van a encontrar artículos específicamente, ¿no? O sea, lo peor que pueden hacer es querer utilizar un estudio que sea sostenido. No, tiene que ser desde el conocimiento sólido. Muy bien, entonces, y así, cada una de las variables pueden desarrollar más o menos lo que sea necesario y más importante sobre la variable, pueden definir la importancia, criterios, etcétera, pero lo más importante siempre va a ser cómo la variable en estudio está relacionado a la anemia en gestantes. Y ahí tienen que buscar información. Entonces, si ustedes buscan ese tipo de información, verán que hay estudios que se han demostrado que hay diferencias entre el que no tiene y el que tiene control prenatal. Y dentro de los que tienen control prenatal, es mejor si cumplen 6 o más respecto a los que cubren menos. Pero eso ya desde el conocimiento sólido, porque eso ya está escrito. O sea, no es que no esté escrito, ya está escrito. Hay que ubicar nomás esos documentos, esos tal, ¿no? Y decir, por ejemplo, que eso varía, que el control prenatal, por ejemplo, es mayor y las gestantes lo cumplen más si son primíparas que si son multíparas. ¿Sí? No estoy hablando del control prenatal, si hay alguna característica. Y el control prenatal se cumple más en la gente que vive en la ciudad que aquella que vive fuera de la ciudad o viene de provincias. O sea, toda esa información debe formar parte del conocimiento sólido, ¿no? Y entonces, en algunos me definen edad, es el tiempo transcurrido entre el nacimiento y la fecha actual, y nada más. No. Tienen que tener toda esta lógica que hemos mencionado. ¿Correcto? Entonces vamos a ver, vamos a guardar esto como una evidencia de... Ya está. Ok. Muy bien, volvemos a nuestra sesión Meet. Ah, ¿qué más está faltando aquí? ¿Ves? Si, por ejemplo, terminado esto, alguien va a hacer uso de un instrumento, por ejemplo, va a utilizar el test de Morinsky Green, o va a utilizar el test de Graphar modificado, o sea, algún test, ¿correcto? Entonces, aquí tiene que explicar en qué consiste ese test, ese instrumento que va a utilizar. Y aquí sí, el test de Morinsky tendrá pues 2-3 páginas, porque tienes que explicar exactamente en qué consiste, qué partes tiene, cómo se evalúa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si van a utilizar algún test, alguna encuesta, alguna cosa ya establecida, aquí tienen que complementar esas referencias. Entonces, es eso lo que se espera de ustedes jóvenes que hagan en las bases teóricas, ¿no? Preguntas. Estoy a sus órdenes. Anel, la escucho. Perdón.
Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, acaba de mencionar justamente la parte del instrumento. Entonces, no sé si le entendí bien que en este caso, aparte de dar el concepto en qué funciona el cuestionario, digamos, sea un ejemplo, en mi caso tengo que usar un cuestionario, tengo que explicar cada uno de los indicadores del cuestionario en este caso, algo así. Claro, tienes que desarrollar el cuestionario. O sea, lo que Ya. debe estar mostrando. ¿Qué test vas a utilizar, por ejemplo? El mío es el Get Cold, es para enfermedad de Graves. Ok. Entonces, nuevamente, supongo que tú ya has accedido al cuadernillo, al cuaderno, al instructivo, ¿no? Fuente original de ese test. Porque si solamente te vas a guiar por lo que hay un cuadrito del test y la puntuación, no es suficiente, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra Sí, pregunta doctor. más? Gracias, doctor. Claudia, la escuchamos. Sí, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches, doctor. En mi caso también tengo que hacer un cuestionario, pero no hay específicamente de mi tema cuestionarios que ya se hayan desarrollado en español y le quería consultar si es que puedo realizar uno y validarlo con otros doctores o sí o sí tiene que Mira, ser otro. no. Validar ya una encuesta es un estudio, ¿sí? ¿Qué cosa, qué encuesta de qué quieres validar? Doctor, es de actitudes y conocimientos, de ¿Sobre qué? sobre donación de órganos. Ok. Ahí tienes que validar, pero tienes que utilizar no la distancia del punto medio, sino hay otros métodos. El que menos podría ser es el alfa de Cambridge, ¿correcto? Y tendrás que leer bastante para decir qué cosa vas a ver sobre conocimientos y qué sobre actitudes, ¿sí? Porque si va a ser más de lo mismo, o sea, te van a rechazar, ¿sí? Y en tu caso sí, vas a tener que construir y vas a tener que validar el cuestionario, pero no con la distancia del punto medio, sino con otro método. Por ejemplo, utilizando el alfa de Cambridge para evaluar pregunta por pregunta, para ver coherencia, consistencia, etcétera. Y después de eso, utilizarás la distancia del punto medio. Pero Mm, solo la encuesta tienes que hacer un estudio, esa parte, ¿sí? mm, sí, está bien. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Ok. Entonces, vamos a continuar. El otro ítem que vamos a ver es aquí el 2.5, la definición de términos básicos. Vamos a ver. Y le vamos a pedir a José Manuel que nos lea esa lámina. De acuerdo, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Definición de términos básicos. Consiste en dar el significado preciso y según el contexto a las variables, conceptos o expresiones involucradas en el problema de investigación formulado. Entonces, primero hay que identificar cuáles son las variables que vamos para las variables que vamos a colocar en la definición de términos básicos. Usualmente deben ser las variables más importantes. Para empezar, las que están en el título o las que están planteadas en los objetivos, ¿no? Como variables, como tal, digamos, ¿no? Entonces, y se espera que sean 6 a 8 términos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Daphne, una variable sería factor de riesgo, el otro sería anemia y el otro sería anemia en gestantes, por ejemplo. Pero no es que, tal vez ahí es muy sencillo, pero hay que verificar que esos términos
del cual estamos hablando estén en el vocabulario del indiciador del PubMed, ¿no? Deben estar en el indiciador del PubMed, ¿no? Para estar seguros. Y es una definición de diccionario tratado, o sea, no es que, por ejemplo, si pongo ahí anemia, es el concepto de anemia, pero no es desarrollo de ese tema, es el concepto. Por ejemplo, a Daphne, supongo que en su proyecto ha definido qué es la anemia en gestantes, en el planteamiento del problema. Tal vez es su referencia número 2 o 3. Si ya es, como va a escoger ese término anemia en gestantes para la definición de términos básicos, ¿correcto? Entonces, en consecuencia, ella debe utilizar esa misma definición. No puede colocar otra definición, porque se supone que es una sola la definición que ella es la que está utilizando. A ver, le vamos a pedir a Paulo César que nos lea esa lámina. Doctor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Debe ilustrar al lector acerca del significado preciso que asumirán ciertos términos claves en el contexto del trabajo que se emprenderá. El investigador puede construir sus definiciones o adoptar los de expertos en el campo que se va a investigar. Entonces, esto es para ver qué cosa está entendiendo por anemia en general, qué está entendiendo por anemia en gestantes. Ya lo hemos visto en el planteamiento del problema. La misma definición está en el marco teórico. Pero aquí volvemos a verlo y ratificamos que es el mismo concepto. Entonces, el concepto de anemia en gestantes es el mismo que está en el planteamiento, es el mismo que está en el marco teórico y es el mismo que está aquí en la definición de términos básicos. Dice, el investigador puede construir sus definiciones o adoptar. Y para eso, jóvenes, les digo lo siguiente, ya casi todas las variables están adecuadamente definidas o están ya definidas en general. Excepcionalmente uno podría construir su propia definición. Pero la sugerencia es que ya utilicen lo que está. O sea, no traten de establecer una definición porque ya casi todo está definido. Tiene que ser una variable realmente muy novedosa, nueva o totalmente diferente que no tenga definición. Y eso es bien difícil, bien difícil. Y ahora le vamos a pedir a Paola Andrea que lea esa lámina. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Son criterios para seleccionar los términos por ser definidos, que posean diferentes connotaciones en distintos contextos, que su connotación depende de posiciones teóricas y que poseen una importancia capital para comprender la línea de argumentación de la investigación planteada. Muy bien. A ver, Renzo, nuestro delegado, ¿ya estará o no? Sí, doctor, buenas noches. Compañeros, a ver, lea esta lámina, a ver. Definición de términos básicos. Esta sección no es un glosario de términos. Se sugiere que debe contestar de 6 a 8 términos como máximo. Ok. Si ponen 4 o 5 no sirve. Si ponen 9 o 10 no sirve. Tienen 6 o 7 u 8, no más. Y cuando dice no es un glosario, o sea, no es un diccionario, ¿no? Pues dice 6 a 8. Ok, entonces definición de términos. En la práctica, eso corresponde a 2.5. Vamos a ver, supongamos que este es 2.5. Definición de términos. Aquí está. Es definición
de términos, así es. Entonces no se olvide. Wow. Entonces, ok. Entonces, en orden de importancia, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Daphne, un guión, anemia, la definición de diccionario de tratado, 2, 3 líneas no más. Y termina eso y su referencia bibliográfica. La siguiente, anemia en gestantes. Igual su referencia bibliográfica. La tercera, factor de riesgo. Su definición. Y su referencia bibliográfica. ¿De esos cuántos? 6 a 8. Y esto tendría que estar alineado a la altura de definición, ¿no? Ok. Entonces creo que eso ya, si alguien tiene una pregunta sobre eso, con gusto. Ok. El siguiente tema, a ver, déjenme ver un rato. Déjenme ver algo aquí. Ok. Un rato. Ok, vamos a volver. Entonces ahora vamos a ver lo que es la hipótesis. Y le vamos a pedir a ver aquí, a Juan Diego, que nos haga la lectura de esa lámina. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Hipótesis, definición. Es una tesis cuya verdad no está demostrada, pero que se admite provisionalmente como verdadera para deducir de ella un conjunto de consecuencias y ver si la experiencia confirma la verdad de aquella tesis, al poner evidencia la realidad de dichas consecuencias. Bueno, supongo que estás leyendo rápido y estás entendiendo, ¿cierto? Porque la idea es leer, comprender y que sea una lectura pausada, pero supongo que tienes lectura rápida, comprensiva y estás entendiendo, ¿no? Carella. Doctor, buenas noches, compañeras, buenas noches. Bien, es una respuesta tentativa y por anticipado el problema. A ver, disculpa, arriba todavía hay un párrafo. Lo siento, doctor.
Si el problema de investigación es una pregunta, la hipótesis es la posible respuesta a dicha pregunta. Es una respuesta tentativa y por anticipado al problema planteado, la que debe ser comprobada, aceptarse o rechazarse, en el que se plantea una relación de dos o más variables. Es que debemos entender que es una hipótesis. Carella, ¿estás ahí? No está, se fue. Se fue Carella. Sí, doctor, presente. A ver, ¿qué debemos entender que es una hipótesis? Bueno, doctor, que es una respuesta tentativa a nuestra pregunta, doctor, por así decirlo. Ok, muy bien. Ahora le vamos a pedir a Jorge Daril que nos lea esa lámina. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Condiciones que debe reunir una hipótesis. Deben responder al problema o los problemas de investigación. Deben ser observables y mensurables. Deben ser específicas o capaces de ser especificadas. Deben tener conexión con alguna teoría. Deben tener cierto alcance general. Deben tener predictividad y deben referirse a un ámbito determinado de la realidad. Entonces, a ver, les voy a dar un minuto para que ustedes lean y relean ese aspecto y para que podamos entendernos. Ya estos son como los criterios técnicos para formular una hipótesis. Ok. Entonces debe responder a los problemas de investigación. Deben ser observables y mensurables. Deben ser específicas o capaces de ser especificadas. Cuando yo planteo una teoría o cuando yo planteo una hipótesis, se supone que esa hipótesis que estoy planteando debe tener relación con alguna teoría. Por ejemplo, si la teoría dice que hay relación entre el control prenatal y la anemia en gestantes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver la realidad, que es el punto 7. Si la teoría lo dice y yo también en la realidad veo que eso es así, entonces planteo la hipótesis en el sentido que el control prenatal está asociado a la anemia en gestantes. Y cuando digo debe tener predictividad, se refiere a que si yo digo o refiero que, ¿no? Debe tener predictividad. Es decir, si yo digo, mi hipótesis dice, existe relación entre el control prenatal y la anemia en gestantes, se supone que una vez terminado el estudio, debería encontrar ese resultado. Si encuentro ese resultado, diré que mi hipótesis tuvo predictividad. Pero si yo dije que hay relación entre A y B, pero termina el estudio
y el estudio dice que no hay relación, entonces mi hipótesis no tuvo predictividad. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que cambiar la hipótesis? No. Si yo dije hay relación entre A y B y el estudio dice que no hay relación entre A y B, eso también es un conocimiento. Solo que la hipótesis no tuvo predictividad. Ok. Entonces no se olviden, y hay que llenar problemas, objetivos e hipótesis. Entonces vamos a colocar 2, 3 hipótesis. Entonces tengo que construir hipótesis. Wow. Ok, alineado siempre, ¿no? Hipótesis general e hipótesis específicas. Aquí ya está. Entonces, para eso, ¿qué hago? Me voy al proyecto y me voy, ¿no? Copio y pego. No. Y luego copio todos los problemas específicos. Ok. Vamos a empezar con las hipótesis específicas. Entonces, el problema era este. Wow. Ese era, ¿será la edad gestacional un factor de riesgo? Entonces la respuesta es a eso. Si yo considero que es un factor de riesgo, entonces dice la edad gestacional es un factor de riesgo. Si no, le pongo no es un factor de riesgo. Y ya está. Ahora, lo que ocurre es que en este caso
no es el típico de los factores asociados que están haciendo ustedes. ¿Correcto? Porque muchos cuando han hecho este tipo de factores, lo han hecho por categorías, ¿no? Entonces, en este caso, ella tiene que enumerar cuál de estos factores ella considera que van a estar relacionados los factores auténticos como A, B, C y D están asociados a la anemia que está antes en el Hospital Regional de Cusco. Solamente va a poner aquellos en los cuales Dafne considera que va a haber relación. Pero este es atípico, ¿no? Porque normalmente así no es el tipo de estudio. Por eso es que al tener muy pocos factores, eso podría ser una observación que le haga el jurado. Por ejemplo, la hemoglobina inicial podría ser, fetos múltiples y tal vez otros factores que ahorita no tengo mucha, pero estoy seguro que algo más se podría colocar ahí. Entonces, ella tiene que buscar, verificar, revisar, consultar y en función de eso establecer, ¿no? Porque su jurado dictaminante van a ser ginecólogos y conocen el tema, ¿no? Entonces, la hipótesis es una respuesta tentativa y por anticipado, ¿no? Entonces, básicamente es quitarle y darle una respuesta. Si está asociado, no está asociado. ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver. Ahora vamos a ir a las variables. A ver, vamos a hacer un paréntesis de 5 minutos, 9 y 10, reiniciamos.
A ver, ahí está, ¿se me escucha? Sí. Sí, doctor. Ok. Vamos a ver, yo creo que nos vamos a quedar aquí porque la siguiente clase haríamos identificación de variables y operacionalización en la primera hora. Y en la segunda hora vamos a hacer alcance del estudio y el diseño de la investigación. Lo que ahora, entonces ustedes tienen que ya hoy mismo, esta noche, primero, que espero ya las observaciones que hemos hecho la otra vez ya estén superadas en gran medida. Y si tienen alguna consulta, vamos a aperturar los horarios de consultas. Pero por otra parte ya tienen que revisar sus bases teóricas y plantear las hipótesis. ¿Correcto? Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. No hay preguntas, entonces yo me comunico con el delegado para alcanzar los horarios en los cuales va a estar disponible la tutoría correspondiente. Vamos a tener entre 10 máximo. Así es que aprovechen ese espacio para las dudas que tienen de lo que ya han mejorado, corregido, ampliado. Y si queda alguna duda, ir a esos aspectos puntuales, ¿no? Y cualquier cosa de lo nuevo que estamos haciendo también. Entonces van a ser 4 por hora. Y entonces van a inscribirse. Si no hay más jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Pueden ir en paz, que la fuerza los acompañe. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches.